La leyenda del chupacabras es una de esas historias que han viajado a lo largo del tiempo y el espacio, fusionándose con el imaginario colectivo de varias culturas, especialmente en América Latina, para transformarse en un mito que combina el terror, la intriga y un sinfín de teorías que aún hoy despiertan pasiones encontradas. Todo comenzó a mediados de la década de 1990, cuando en una pequeña comunidad de Puerto Rico se encontraron evidencias inquietantes: ganado desangrado, animales cuyos cuerpos mostraban marcas extrañas y un ambiente de misterio que se extendió rápidamente por la isla. Los relatos hablaban de una criatura con un aspecto aterrador, de piel escamosa o peluda, con ojos penetrantes y una extraña forma de moverse, capaz de causar estragos en las granjas y sembrar el pánico entre los pobladores. La descripción inicial, que parecía sacada de una película de ciencia ficción, no tardó en captar la atención tanto de los medios locales como de investigadores y curiosos, dando inicio a una cadena de supuestos avistamientos que se extenderían a otros países y regiones. A medida que las historias se multiplicaban, se tejieron narrativas llenas de detalles escalofriantes. Se hablaba de una criatura que parecía desafiar la lógica, capaz de saltar grandes distancias y moverse con una agilidad casi sobrenatural. Muchos testigos afirmaron haber visto cómo esta entidad se deslizaba silenciosamente por la noche, dejando tras de sí un rastro de animales mutilados y desprovistos de sangre, lo que alimentaba aún más la leyenda. No era raro escuchar relatos en pequeñas comunidades rurales, en zonas donde la tradición oral ya tenía una larga historia de relatos de seres fantásticos y apariciones inexplicables. Así, el chupacabra se convirtió en un ente casi mitológico, una amalgama de temores ancestrales y de la modernidad que, en cierto modo, reflejaba la desconfianza hacia el desconocido y la transformación de la vida rural en un escenario cada vez más amenazante. Mientras las leyendas crecían, los medios de comunicación comenzaron a investigar y difundir las historias con un tono sensacionalista, lo que amplificó el fenómeno a niveles internacionales. Reportajes televisivos, artículos de revistas y debates en programas radiales se alimentaron de cada nuevo avistamiento, y pronto el mito del chupacabra saltó las fronteras de Puerto Rico, encontrando eco en México, América Central e incluso en algunas zonas del sur de Estados Unidos. En cada país, las descripciones variaban ligeramente. En algunos relatos se le describía como una criatura de aspecto reptiliano, en otros como un animal casi canino. Pero lo que no cambiaba era el misterio que le envolvía y el terror que inspiraba a quienes afirmaban haberlo visto. La diversidad de testimonios contribuyó a crear un mosaico de leyendas, en el que se entrelazaban elementos de la cultura popular, la mitología precolombina y hasta influencias del cine de ciencia ficción, lo que hacía que el relato del chupacabra se sintiera, a la vez, profundamente arraigado en la tradición y sorprendentemente moderno. Sin embargo, en medio de este torbellino de rumores y relatos fantásticos, surgieron voces que buscaban una explicación racional y científica para los extraños sucesos. Investigadores y veterinarios comenzaron a examinar los casos de ganado encontrados sin sangre y con marcas misteriosas, y lo que descubrieron fue que muchos de estos animales padecían de sarna severa, una enfermedad que ocasiona una pérdida de pelo y una apariencia que fácilmente podría ser confundida con la piel escamosa o deteriorada de un ser desconocido. Según estos estudios, los animales afectados mostraban signos claros de infestación y debilidad, lo que explicaba tanto su estado deplorable como las extrañas lesiones que se encontraban en sus cuerpos. Con el paso del tiempo, la teoría de que el chupacabras no era más que un coyote o algún otro animal común afectado por la sarna se fue ganando terreno entre la comunidad científica. Estos estudios argumentaban que la apariencia aterradora del animal, junto con la desfiguración causada por la enfermedad, era suficiente para explicar las descripciones exageradas y el miedo colectivo que se había apoderado de la gente. El debate entre creyentes y escépticos se convirtió en el reflejo de una tensión más amplia, la lucha entre la tradición y la modernidad, entre el folclore y la ciencia. Para muchos, el chupacabras representaba la manifestación de miedos profundos, la encarnación de lo desconocido en un mundo que, a pesar de los avances tecnológicos, seguía siendo vulnerable a fuerzas inexplicables. Las historias sobre este ser fantástico parecían cobrar vida en las noches de insomnio, en conversaciones junto a la fogata y en relatos transmitidos de generación en generación. Sin embargo, el rigor de la ciencia empezó a arrojar luz sobre lo que, en un principio, parecía ser un fenómeno sobrenatural. Con análisis forenses y estudios de campo, se demostró que muchos de los avistamientos podían atribuirse a animales conocidos que, en situaciones de estrés o enfermedad, adoptaban comportamientos inusuales y presentaban cambios drásticos en su apariencia. El contraste entre la fascinación popular y la explicación científica generó una dinámica en la que, por un lado, los relatos de encuentros cercanos con el chupacabra seguían siendo el combustible de una cultura popular ávida de misterio, y por otro,
Los expertos insistían en que no había nada que temer, sino que se trataba de una serie de malentendidos y exageraciones. Este enfrentamiento de perspectivas se hizo especialmente evidente en reuniones y conferencias en las que científicos, periodistas y entusiastas se reunían para debatir sobre la existencia del ser. A pesar de las evidencias presentadas, el mito persistía, alimentado por el misterio inherente a lo inexplicable y por la necesidad humana de contar historias que trascienden lo cotidiano. La narrativa del chupacabras se convirtió en un símbolo de cómo la cultura popular puede transformar simples explicaciones biológicas en leyendas modernas, dotándolas de un aura de misterio que se resiste a la lógica y al análisis crítico. Mientras tanto, en las zonas rurales de América Latina, la historia del chupacabras se integró de tal manera en el imaginario colectivo que dejó de ser solo un relato para convertirse en parte de la identidad cultural. Se organizaban festivales, se escribían novelas y se producían películas que tomaban el mito como punto de partida para explorar temas de miedo, transformación y la eterna lucha entre la razón y la superstición. Cada relato, cada testimonio, era contado con una mezcla de asombro y recelo, y la leyenda se adaptaba a los contextos locales, incorporando elementos de las tradiciones indígenas y de las creencias que habían pasado de padres a hijos. Así, el chupacabras no era solo un animal extraño, sino el reflejo de una historia de encuentros y desencuentros entre la modernidad y las creencias ancestrales, una narrativa que mostraba cómo los seres humanos, ante lo inexplicable, buscan respuestas que se funden entre la realidad y la fantasía. En el transcurso de los años, mientras la ciencia seguía desentrañando los misterios detrás de cada avistamiento, la leyenda se reinventaba a sí misma. Los cazadores de mitos y los reporteros se lanzaban en persecución de nuevos testimonios, viajando a rincones remotos en busca de evidencias que pudieran confirmar o refutar la existencia de aquel enigmático ser. En algunos casos, las cámaras capturaron imágenes borrosas que parecían sugerir la presencia de un animal inusual, y en otros, las historias se alimentaban de la imaginación desbordada de quienes deseaban creer en algo extraordinario. No faltaron momentos en que el debate se tornó acalorado. Por un lado, existían quienes defendían con fervor la autenticidad del mito, argumentando que la ciencia aún no había sido capaz de comprender todas las complejidades de la naturaleza, y por otro, aquellos que con argumentos fundamentados intentaban desenmascarar lo que consideraban un fraude colectivo, una serie de coincidencias y errores de interpretación. Cada nuevo testimonio, cada imagen capturada en la penumbra, alimentaba una narrativa que se expandía en forma de leyenda urbana, llevando a muchos a cuestionarse los límites entre lo real y lo fantástico. El relato del chupacabras, sin embargo, no es simplemente una historia de miedo, sino también una ventana a la manera en que las sociedades se relacionan con lo desconocido. En un mundo donde la ciencia avanza a pasos agigantados, todavía queda un espacio para el asombro y la incertidumbre, para la posibilidad de que, a pesar de toda la información acumulada, existan enigmas que desafían la comprensión. La fascinación por el chupacabras reside en esa dualidad. Por un lado, la explicación racional basada en la observación de animales afectados por enfermedades comunes, y por otro, la posibilidad de que haya algo más, algo que aún se esconde en los rincones oscuros de la noche y que se niega a ser encasillado por la lógica. Esta tensión entre lo explicado y lo inexplicable ha mantenido viva la leyenda, convirtiéndola en un relato perenne que se reinventa con cada generación y que sigue encontrando eco en la imaginación popular. La historia del chupacabras es, en última instancia, una narrativa sobre el poder de las creencias y la forma en que el miedo puede transformar lo ordinario en extraordinario. Es la historia de un animal, real o imaginario, que ha trascendido su origen para convertirse en un símbolo de lo incontrolable y lo misterioso, un recordatorio de que, a veces, la verdad y la fantasía se entrelazan en una danza tan fascinante como perturbadora. Los supuestos avistamientos, que en un principio parecían ser meras coincidencias de animales enfermos, fueron cobrando vida propia en relatos llenos de dramatismo, en los que cada testigo se convertía en el protagonista de una historia que, aunque desmentida por la ciencia, no podía evitar encender la chispa de la imaginación. De esta manera, el chupacabras se instaló en la cultura popular, convirtiéndose en un tema recurrente en debates, investigaciones y narrativas que buscan entender cómo el ser humano enfrenta el miedo a lo desconocido. A lo largo de los años, la figura del chupacabras ha trascendido fronteras y ha dejado una huella imborrable en la historia del folclore moderno. La leyenda, con todos sus matices y contradicciones, nos invita a reflexionar sobre la manera en que se construyen los mitos y sobre cómo la incertidumbre y el deseo de creer en lo extraordinario pueden dar lugar a relatos que, aunque desmentidos por la evidencia, perduran en el imaginario colectivo. En cada rincón donde se haya contado la historia del chupacabras, desde pequeñas comunidades rurales hasta grandes ciudades,
Se percibe la misma fascinación y el mismo temor reverente, como si en esos relatos se escondiera la esperanza de descubrir algo que supere los límites de la realidad cotidiana. Y es que, al final, el verdadero misterio no reside tanto en la existencia o no del ser en cuestión, sino en la capacidad humana de transformar hechos triviales en leyendas de proporciones épicas, en las que la verdad se mezcla con la ficción y el asombro se convierte en el motor de toda una narrativa cultural. En definitiva, el mito del chupacabras nos ofrece una historia rica en detalles y llena de contradicciones, en la que la explicación científica se enfrenta a la tradición oral y al misterio inherente a la existencia. Es una historia que, a pesar de los avances en la investigación y la evidencia presentada por expertos, continúa fascinando a quienes desean creer en lo inexplicable, en lo que se esconde más allá de la comprensión racional. La leyenda del chupacabras es, sin duda, uno de esos relatos que nos recuerda que, en un mundo en constante cambio, la magia y el misterio nunca desaparecen, sino que se transforman y se adaptan, encontrando siempre una nueva forma de hacer latir el corazón de aquellos que, a lo lejos, siguen esperando ver la sombra de una criatura que desafía la lógica y enciende la imaginación.